con nuestro país si se dolariza, si bien es cierto que el presidente anoche no dijo una sola palabra respecto de la dolarización, tampoco habló acerca de la competencia de monedas, que cuesta entender exactamente qué es eso de la competencia de monedas. Bueno, vamos a hablar con el economista, licenciado en Economía, ex ministro de Economía del gobierno provincial, además catedrático de la carrera de Ciencias Económicas, fue senador, presidió la Comisión de Economía en el Senado, nada menos. Estamos hablando de Eduardo Aguilar. Eduardo, buen día, ¿cómo anda? Hola Roberto, ¿cómo le va? Buen día, gusto saludarlo. Muy bien, acá un poco anonadado acerca de todo lo que ha dejado el discurso anoche de Javier Milei. Seguramente lo observó Eduardo, ¿y qué balance hace respecto del mensaje del presidente anoche en el Congreso? Bueno, lo puse en redes sociales, me parecieron 99% de pavadas de un delirante, digamos. Creo que es lo más liviano que se puede decir. Usted sabe que no habló nada, ¿no?, acerca de la dolarización, pero en unas entrevistas recientes él volvió a mencionar que la intencionalidad de su gobierno es dolarizar, y también habla de una competencia de monedas. ¿Qué es eso de la competencia de monedas que no se termina de comprender muy bien? Claro, son dos cosas bien distintas, digamos. La dolarización es realmente, bueno, yo escribí un artículo esta semana que salió publicado en los diarios, ¿no es cierto? Sería la decisión más importante de la historia política y económica argentina, realmente, porque a diferencia de privatizaciones, incluso de privatizaciones de sistemas jubilatorios, a diferencia de apertura de la economía, esta sería una reforma realmente irreversible. Eso sí es algo de lo que ya ningún otro gobierno podría volver atrás, ¿cierto? Y el problema que tiene, el problema central que tiene, es el de generar primero una consolidación de la destrucción industrial en la que viene la Argentina hace ya por lo menos 50 años. Eso lo va a terminar de destruir, ¿no es cierto? Y con ello la estructura social acarreada. La industria es siempre la base de la clase media, ¿no? Y la Argentina se ha caracterizado por tener clase media, aunque la fue perdiendo justamente con el proceso de industrialización que se inicia exactamente en 1975 con el Rodrigazo y que después se hace explícito, a propósito, ya, como lo decía Martínez de Oz, no queremos industria porque esa es la base del peronismo y del comunismo, ¿no? Entonces, eso era explícito en los discursos de Martínez de Oz. Y bueno, con eso la Argentina pasó de ser una sociedad de clase media a una sociedad después con el 40 o 50% de pobreza que tiene hoy. Todo eso se consolidaría y se agravaría con el proceso de dolarización y sería irreversible, ¿no es cierto? Porque, para explicarlo muy claro, usted con dolarización tiene que tener los mismos precios que los Estados Unidos. Dolarización y apertura, como quiera el presidente, ¿no es cierto? Si tiene que tener los mismos precios, tiene que tener los mismos costos. Y los costos están formados por los salarios y la productividad. Ahora, hace poco yo, justamente cuando publicaba ese artículo, miraba en un artículo de la CEPAL cuál es la diferencia de productividad en industria que hay entre la Argentina y los Estados Unidos. Y es 5 veces. Es decir, las industrias norteamericanas son 5 veces más productivas que las industrias argentinas. Hice una consulta con empresarios respecto de cuál es la diferencia salarial que hay entre los Estados Unidos y la Argentina en sus cuadros directivos, en sus operarios, y es de 3 veces. Los empleados norteamericanos, operarios industriales, en promedio ganan 3 veces más en dólares, pero la diferencia de productividad es de 5. Eso significa que los salarios en dólares en la industria argentina tendrían que caer a la mitad. Obviamente que eso va a barrer con gran parte del destino argentino, nos va a dejar una sociedad de 80-20, ¿no? De 80% de gente que va a vivir bien, seguramente vinculada a ciertos negocios que tienen que ver con servicios de exportación y exportación de recursos naturales, y el 80% del resto de la gente ya como en un país típicamente latinoamericana sin esperanza de movilidad social. Por eso digo, eso es algo que no hay que permitir nunca, y es peligroso que todas las medidas del gobierno van en esa línea, digamos. Están licuando todos los pesos, se están transformando en dólares las deudas en pesos del Banco Central,
están creando todas las condiciones para dolarizar. Y Eduardo, y hay formas que le puede pasar a la Argentina. Ajá, queda claro la postura suya, pero ¿hay forma de frenar esto? Porque yo leía declaraciones hace un tiempo del titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, que decía que la dolarización es anticonstitucional, que es inconstitucional. ¿Se puede pasar por encima lo que dice la Constitución? ¿Hay mecanismo como para frenar lo que usted define como un peligro enorme, irreversible para el país? Hay mecanismos, pero también hay mecanismos para pasar por arriba de la Constitución, ¿cierto? Es decir, por decretos de necesidad y urgencia se pueden crear situaciones ya muy difíciles de revertir. A esto lo tendría que encarar la política, la verdad. Si yo formara parte del grupo de gobernadores, diría, bueno, a ver, cualquier cosa que negociemos, cualquier ley que quieras, es a condición de se revierten las condiciones en que estás creando para dolarizar. Es decir, dolarizar es algo que no hay que aceptar nunca porque... aparte, como yo le digo, mire, por ejemplo, Grecia viene de tener una crisis muy fuerte, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el tema? Que está dentro de la Unión Europea y entonces tiene un prestamista de última instancia para salvar a sus depositantes. La Argentina no tendría si tuviera una crisis financiera, no tendría un prestamista de última instancia. De tal manera que cuando tenga problemas con sus depósitos, y le va a tener que ir a pedir dinero al Tesoro de los Estados Unidos. Y el Tesoro de los Estados Unidos se lo va a dar. Ahora, se lo va a dar a cambio de concesiones en petróleo, de dirigir la política en términos de recursos naturales, de la instalación de bases militares, se lo va a dar a cambio de interferir en la política satelital, como cualquier prestamista. Claro. Y vamos a terminar ahondando esa frase. La idea de soberanía. Claro. Realmente se termina la idea de soberanía en la Argentina si vamos a una política de dolarización, ¿no? Se termina la idea de la soberanía si vamos a la dolarización, dice Eduardo Aguilar. Ya no vamos a poder recibir nada, efectivamente, porque si los Estados Unidos te va a prestar plata, el Tesoro de los Estados Unidos quiere decir su Ministerio de Economía, ¿no es cierto? Va a decir, bueno, está bien, yo te presto, ahora, escúchame, las armas me las compras a mí, petróleo lo exportás con mis empresas, el litio con mis empresas, la tecnología satelital, dejala ahí, no quiero que me compita, lo que están haciendo en el INVAP no quiero que me compita, en Medio Oriente tenés que adoptar siempre mis posturas, es decir, bueno, entonces, ¿para qué tendríamos democracia en esas circunstancias? Digamos, es decir, sería realmente un final muy triste para nuestro país, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Eduardo, le agradecemos la deferencia del contacto, da para mucho más. Una cosita más, nada más quisiera, cómo no. Quisiera decir en relación a lo que estaba diciendo antes. Muy distinto es el tema competencia de monedas. Competencia de monedas quiere decir, usted tiene el peso y deja también circular y pagar y cancelar deudas y poner precios con el dólar, ¿no es cierto? Es decir, eso sería un punto que todos los dólares que tienen los argentinos en los colchones, guardados por ahí, bueno, lo podés sacar y con eso podés pagar normalmente y con eso se pueden cancelar deudas. Pero ahí el peso sigue existiendo y podés llevar adelante las políticas necesarias para fortalecer el peso. ¿Cuáles son? Tenés que darle equilibrio fiscal, tenés que ser cuidadoso en lo monetario, es decir, tenés que tener una moneda que le pueda competir al dólar. Con el tiempo podrá ser para que los argentinos ahorren en pesos, con el tiempo si sos muy serio, ¿no es cierto? Porque ahora usted sabe que ya un caramelo te lo compro en pesos, ahora un auto ya no, un auto ya se pone el precio en dólares y te lo compran en dólares, ¿no es cierto? Porque nuestra moneda fue perdiendo todo. Entonces, si se establece la libre competencia de monedas, que es algo que todos proponían, todos los candidatos presidenciales proponían libre competencia de monedas, pero ese es un mecanismo para buscar fortalecer al peso, de tal manera que con el tiempo pueda ir recuperando también su función de poner precios sobre los artículos de consumo durables, que la gente también ahorre en pesos, ¿no es cierto? Yo veía ahora, fíjese lo siguiente, el presidente larga ayer un pacto en el que habla de inviolabilidad de la propiedad privada como primer punto. Resulta que la tasa de inflación está en 250% anual, y la tasa de plazo fijo la puso él en 100% anual. Es decir, se está confiscando los ahorros directamente, se está matando los ahorros de quienes tienen plazos fijos y habla de inviolabilidad de la propiedad privada. Esos 10 puntos que anunció anoche no tienen ni ton ni son realmente,
y espero que nadie vaya a firmarlo el 25 de mayo, ¿no? Y nadie racional iría, la verdad. Clarísimo la postura de Eduardo. La seguiremos seguramente porque nos interesa mucho la postura que va marcando usted en relación a este aspecto de análisis sobre la gestión de Javier Milei. Abrazo grande y será hasta la próxima. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por estar. Al contrario, Eduardo, había pasado Eduardo Aguilar, insisto, economista y además exministro de Economía de la provincia de Chaco durante la gestión de Capitanía.